Vamos a hablar de este tema con Iván Massa, vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú. Señor Massa, muy buenos días, bienvenido a Central de Informaciones. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mire usted, fíjese cuán importante es que cuando dos poderes del Estado, los más importantes quizá el Congreso y el Ejecutivo, apuntan a un solo norte, se hacen grandes cosas como la que sucedió ayer. Así es importantísimo. Lo que ha ocurrido ayer es una señal de respaldo político a los niños y a las niñas con cáncer de nuestro país. Esto nunca ha ocurrido antes en la historia de nuestro país. Es la primera vez que el cáncer infantil tiene respaldo del Estado. Es buenísimo. Esto, por supuesto, es una luz de esperanza para aquellas familias que lamentablemente pues tengan o están pasando por un momento difícil, ¿no? De tener un pequeño en casa, un adolescente en casa que haya sido detectado con cáncer. Así es difícil. Cuando uno tiene un hijo o una hija que tiene cáncer, la vida le cambia completamente, ¿no? A la familia. Uno siente que se derrumba, la familia, los papás. Y todo se puede más difícil, uno pierde en el trabajo, no hay forma de seguir manteniendo el hogar porque uno prácticamente se muda al hospital, a los tratamientos de la hija, del hijo, ¿no? No hay forma de hacer dos cosas a la vez cuando uno tiene un niño con cáncer, y esa ley les va a permitir tener una licencia remunerada para que se dediquen y que no abandonen el tratamiento. Y aquellos que no tienen un trabajo formal, un bono de subsidio que les permitirá cumplir este tratamiento. ¿Este bono de cuánto es? El bono de subsidio es de 2 remuneraciones mínimas vitales durante el tiempo que dure el tratamiento, no más de un año. Exacto, 1.860 soles de manera mensual es lo que van a recibir los padres o apoderados que están al cuidado de este adolescente o niño que haya sido detectado con cáncer. Así es, esto va a tener un impacto importante en el abandono, ya que en el Perú tenemos una tasa 10 a 20 veces más que países como Guatemala y El Salvador, que están en 1 o 2%, nosotros estamos cerca del 20%, y en cáncer infantil abandono significa muerte. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista del impacto de esta norma, es salvar literalmente la vida de miles de niños y niñas en el tiempo, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica, en temas de abandono, igual estamos en ese rango, solo somos quienes lideramos la lista de abandono. Es triste, pero así es. Tenemos peores tasas que países incluso con menos recursos que nosotros, ¿no? Estamos a la cola en la región, no solamente en abandono, sino que las posibilidades de que un niño con cáncer se cure en el país es lo que ocurría en Estados Unidos en 1975, ¿no? Estamos hablando hace 45 años y estamos bastante retrasados. La tasa de mortalidad que tenemos es más del doble que Chile, ¿no? Y más del triple que Estados Unidos. Ahora, si es que de repente una persona que no haya seguido, digamos, de manera cercana el debate que viene durante varias semanas, esta ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral, ¿cuáles es los beneficios inmediatos que puede encontrar una familia que esté pasando por estos momentos difíciles? Al momento que se promulgue el reglamento, que según la ley se tiene 45 días calendario para que sea así, van ya a ejecutarse. Uno es las licencias remuneradas para los papás, los subsidios para las mamás, las familias, crearse el Registro Nacional de Cáncer Infantil, importantísimo, porque sin información no vamos a poder tomar decisiones correctas, adecuadas. Y algo genial es que el Poder Ejecutivo va a crear un Programa Nacional de Cáncer Infantil, ¿no? Para eso se necesita voluntad política, y creo que el presidente de la República ayer, Martín Vizcarra, ha mostrado esta voluntad política, y esperemos realmente tener un Programa Nacional de Cáncer Infantil como lo tiene Chile,
que eso va a ayudar a descentralizar la atención del cáncer infantil en el país, que lamentablemente hoy en día casi todo está centralizado en Lima, ¿no? Claro, y ese era uno de los problemas, digamos, cruciales, ¿no? El centralismo que nos persigue durante muchísimos años. Y cuando hablamos de cáncer infantil, poco sabemos cuál es la situación de las regiones. Usted conoce, nos puede explicar, digamos, cómo se vive esas situaciones ya en lugares donde probablemente ni siquiera haya postas médicas. Es difícil, es duro. De hecho, más del 50% de los pacientes provienen de provincia. Y ahora con esa pandemia se ha hecho más difícil el acceso a salud. Ha sido noticia recientemente, por ejemplo, en Trujillo. Muchos pacientes han fallecido sin ni siquiera comenzar tratamiento, ¿no? Y eso es triste porque se sabía que tenían cáncer, no podían ser tratados en Trujillo mismo, se esperaba que se pueda referir a Lima, y en esta indecisión han fallecido, ¿no? Y eso debe cambiar, ¿no? Trujillo debe tener un centro también especializado en cáncer infantil, como otras regiones principales, como parte de la descentralización, ¿no? De tener centros satélites en el país. Ahora, en medio de esta pandemia, esa crisis sanitaria, ¿cuál ha sido la situación de los pacientes que tienen cáncer? Porque sabemos que algunas personas que tienen este mal asisten a los hospitales a hacerse la quimioterapia, se quedan allí 3, 4 días de acuerdo a la recuperación, al avance. ¿Cómo están pasando las personas que padecen cáncer en esos momentos con los servicios de salud en medio de la pandemia? Realmente es un momento difícil para los niños con cáncer. Siempre es difícil, pero ahora es mucho más difícil. Lo que estamos viviendo ahora en pandemia, que tenemos que aislarnos, estar con nuestra mascarilla, cuidarnos de infectarnos, es lo que vive un niño o una niña con cáncer y sus familias durante todo el tratamiento siempre, ¿no? Tiene que cuidarse de las infecciones, estar con su mascarilla, aislarse, pero ahora sin duda las posibilidades de curarse van a disminuir, la tasa de mortalidad va a aumentar porque muchos pacientes no han podido cumplir sus tratamientos como se debiera. Y eso es triste, se ha afectado el personal de salud, se ha afectado las posibilidades que puedan llegar a centros especializados en Lima, tenemos menos cantidad de hemoderivados en los bancos de sangre, ¿no? Porque usamos muchas plaquetas. Muchos paquetes globulares, y estos recursos han disminuido actualmente. Y lo que creemos, y eso ocurre no solamente en nuestro país, sino en muchas otras partes, es que la mortalidad de cáncer infantil va a aumentar en este periodo. Y nosotros estamos trabajando para que el impacto sea menor de lo que podría ser realmente, ¿no? ¿Cuánto se estima el crecimiento del impacto de la mortalidad por cáncer infantil durante esta pandemia en el Perú? Nosotros, según el registro de Lima Metropolitano, la tasa de sobrevida global es 58%. Eso quiere decir que un niño en el Perú tiene más o menos 58% de posibilidades de curarse de cáncer. Pero ese registro es un registro incompleto, solamente no cubre ni siquiera el 50% de la población y solo cubre Lima. Entonces, los médicos especialistas creemos que es menor aún, ¿no? Debe estar alrededor del 50%. Aún así, este 58%, como lo comenté, es la misma posibilidad que tiene un niño en Estados Unidos en 1975. Estamos hablando de 45 años antes. Esta posibilidad de curarse, esta sobrevida, va a disminuir. No tenemos el cálculo exacto de cuánto va a ser, pero vamos a poder medir el impacto, porque esta norma también crea el Registro Nacional de Cáncer Infantil, que nos permite monitorizar justamente esos datos, ¿no? Poder saber cuál es la sobrevida de los niños con cáncer, cuántos abandonan y cuál va a ser el impacto de las estrategias que apliquemos para ir mejorando con el tiempo. Ahora, usted hablaba del abandono del tratamiento. ¿Este porcentaje ha aumentado? ¿Hay más pacientes, más familias que abandonan el tratamiento de su pequeño o de su pequeña que padece cáncer? ¿En estos 5 meses de pandemia se ha disparado ese porcentaje? Sí, claro que sí. Tenemos pacientes que no han podido continuar tratamiento. Hemos tenido que hacer malabares para que puedan recibir sus medicinas en sus lugares de origen. Para eso, de verdad, tengo que agradecer al equipo de cáncer infantil, las enfermeras, las técnicas de enfermería, las psicooncólogas, los médicos especialistas en cáncer infantil. Nos hemos puesto la camiseta
bien esta pandemia, no hemos dejado de atender en ningún momento desde el día 1 que comenzó la pandemia hasta la actualidad. Somos de los pocos servicios que no han cerrado sus puertas y nos mantenemos llenos, tanto en el INEM, en el Almenara, en el Revalliati, y eso se debe a que tenemos un personal de verdad entregado a sus pacientes, y eso es algo que tengo que resaltar y tengo que agradecer a todos los colegas, a las enfermeras, al personal de salud que atiende a estos niños. Ajá, y para entrar un poco en cifras, señor Massa, de cada 10 familias, de cada 10 pacientes con cáncer, nos referimos a niños y adolescentes, durante esta pandemia, de cada 10, ¿cuántos han abandonado el tratamiento? Si hablamos de cifras, de cada 10 niños, ¿cuántos han abandonado? Ajá. No tenemos el dato exacto, pero calculamos que de cada 10, un par de niños han sido afectados ahora en forma extra por esa pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, señor Massa, esto es un avance, como usted lo mencionaba, y ojalá, bueno, es una luz, ¿no?, en el túnel para aquellas familias que tienen un adolescente, un niño que padece cáncer. Eso es una ayuda. Y bueno, vemos que cuando hay ganas de trabajar en conjunto, el Congreso y el Ejecutivo sí pueden apuntar a un mismo norte. Señor Iván Massa, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Central de Informaciones, vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú.